aprovechar este tiempo entonces yendo a la Biblia. La verdad que yo siempre agradezco esa primera introducción donde a uno se le pregunta y uno se siente valorado, ¿no? De que se le pregunte quién es, de dónde viene, etcétera, pero lo central, pasando eso al lado, lo central es lo que vamos a hacer ahora, tratar de compartir algunos pensamientos de la Biblia. Y recién Aldo lo mencionaba también, ¿no? Que es como aquel eje, aquel manual que tenemos y una familia que está buscando la dirección, el norte para marcar el rumbo por el que se va a regir, por el que se va a guiar esa familia, está tomando la mejor decisión que puede tomar, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y es aquella que realmente hace un efecto en nuestras vidas y en nuestras familias, de dirección, de marcar el rumbo que nos va a llevar a buen puerto. Sobra hablar de eso, creo que los que estamos conectados debemos ser conscientes de eso y por algo estamos hoy buscando esa dirección. No estamos tratando de buscar el consejo de una persona o qué opina Mario de la situación que estamos viviendo. La verdad que creo que a nadie le interesa mucho eso como opinión personal, sino como recién orábamos y recién se decía también, lo que buscamos es lo que la Biblia tenga para decirnos en este momento. Y es realmente mi interés que así sea en esta hora. Yo pensaba hace unos días en esta situación, en este contexto que nos toca vivir, ¿no? Si la Biblia tendrá algún escenario, algún ejemplo que darnos de alguien que le tocó vivir así, y la verdad es que como a título anecdótico nada más, porque mucho para sacar de ese momento en sí no hay muchos datos que nos sirvan a este fin. Hay una familia que le tocó atravesar una crisis en cuarentena, ¿no? Y se me venía a la mente el caso de Noé y su familia. Ellos estuvieron aislados 100%, un grupo familiar muy pequeño. ¿Se acuerdan cuántas personas eran? 8 personas nada más, que era Noé, su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 esposas, o sea, las nueras de Noé. Esas 8 personas más las mascotas, ¿no? Todo el resto de los animales que los acompañaron ahí en el arca, y no sé si alguno tiene el dato en mente, pero tuvieron una cuarentena bastante larga. Desde que entraron al arca hasta que salieron, según se hacen un poco las cuentas ahí con los datos bíblicos que tenemos, estuvieron más de un año, 370 días estuvieron metidos ahí adentro. Así que vaya cuarentena que les tocó pasar a ellos y cómo habrá sido esa realidad, ¿no? Metidos ahí adentro, teniendo que convivir con ese contexto de mascotas que decíamos recién y con ese contexto familiar que todos tenían que convivir. Bueno, como les decía, muchos datos de qué pasó ahí adentro no tenemos. La historia bíblica va por otro lado, no se nos arroja mucha información sobre eso. Pero sí nos podemos imaginar las situaciones que tal vez les tocaron pasar por lo que nos toca pasar a nosotros hoy. Eh, Tal vez ya a esta altura del momento que nos toca vivir, ya cambió un poco la realidad respecto de lo que pasó allá cuando empezaba toda esta situación, que ya ni sabemos cuándo fue, ¿no? Pero más o menos en el mes de marzo, ¿no? Arrancó todo esto, parece tan lejano que empezó todo esto y se cambiaron todas las realidades. Hoy tal vez unos cuantos de los que están conectados acá están saliendo a trabajar, están saliendo digamos, a llevar adelante ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. Muchos otros tal vez no tanto, solamente para lo mínimo. En nuestro caso, por ejemplo, todo se resuelve en casa hasta ahora, porque en mi caso trabajo desde mi casa, desde aquel momento que nos mandaron con nuestras computadoras a casa y a trabajar desde casa. Mi mujer atiende sus pacientes desde casa, también de manera virtual, y los chicos van a la escuela desde casa. Así que todo se circunscribe a la casa. No sé, debe ser la realidad de la gran mayoría de ustedes también, que muchas cosas acontecen en casa. O sea, vamos al trabajo en casa,
nos divertimos en casa, nos entrenamos en casa, vamos, algunos incluso van al supermercado desde casa, hacen las compras virtuales desde casa, y fíjense lo que estamos haciendo, vamos a la iglesia desde casa. Así que cambió todo eso y cambiaron los espacios, ¿no? Un montón, porque tal vez más de uno encontraba cierta distracción en su cabeza, o como se dice, salía a tomar aire, ¿no? Cuando tenía esas salidas a hacer sus responsabilidades. Y tal vez se descomprimía la situación del hogar o cualquier realidad que podía pasar, algún disgusto, alguna discusión o lo que sea, tal vez esos tiempos de salida y de retorno permiten que uno piense, que uno recapacite y que cuando vuelve la cosa cambia. Bueno, ahora eso cambió rotundamente. Y en muchos casos, y nos ha pasado de escucharlo, que personas han compartido que buenísimo esto de la cuarentena, la verdad que me encanta estar en casa, y en otros casos, personas que pareciera que quieren salir corriendo de ahí, porque esto pareciera que lo que hizo fue acentuar realidades, acentuar y hacer más marcadas y más fuertes ciertas realidades de contexto que ocurrían. Y para algunos tal vez no fue tan sencillo, o incluso en la actualidad no es tan sencillo esta situación, de tener que circunscribir toda esa realidad que antes se componía de un montón de lugares a una sola realidad, y el espacio acotado y una convivencia mucho más marcada tal vez acentuó las cosas para mal. Puede ser esa realidad en la vida, en el hogar de cada uno. Sin embargo, yo quería dar un paso atrás a esta realidad que nos toca vivir y tratar de enmarcarla en un contexto más global, porque la verdad es que nuestra vida pasa de una circunstancia a otra. El título que me compartía Aldo y que un poco se mencionaba recién tenía que ver con crisis, ¿no? Y tal vez para más de uno esto que estamos atravesando es una crisis, y de hecho lo es, ¿no? Porque es una circunstancia muy especial que se transforma en crítica, al margen de qué es lo que la ocasionó, y sin tratar de sacar conclusiones de por qué está pasando lo que está pasando y hacia dónde nos lleva lo que está ocurriendo. Lo que estamos pasando es una circunstancia. Y nuestra vida, la verdad, es que se compone de circunstancias. Pasamos de una circunstancia a otra. Esta circunstancia que nos toca vivir y que nos enmarca en una realidad como la que nos toca, en el caso de otras familias o de algunas familias, tal vez ya les tocó vivir, por ejemplo, por una persona enferma postrada que le ha impedido moverse y ha tenido que estar en casa. O tal vez hay otras realidades, otras circunstancias de carencias económicas, de dificultades en un matrimonio, de dificultades en la crianza con un hijo, de problemas con, no sé, tal vez adicciones, de carencia de trabajo, de cambio de trabajo, una mudanza, la necesidad de movilizarse como familia, y podemos seguir enumerando y enumerando y enumerando circunstancias por las que tenemos que atravesar. Nuestra vida se compone de circunstancias. Pasamos de una a otra. Por eso no es buena esa mirada que algunos a veces tienen, y también me tengo que incluir, a veces todos tenemos, esa mirada de ver una circunstancia y decir, cuando salga de esta, entonces. La continua mirada de decir, cuando pase esto, entonces voy a poder. Cuando termine este periodo, ahí sí voy a lograr. Cuando alcance a conseguir aquello que espero, entonces en ese momento voy a, ¿no? Siempre viviendo en una etapa posterior, siempre con la mirada puesta en una situación posterior, y la realidad que nos marca la vida, nuestra vida, es que si hoy estamos en una circunstancia, mañana vamos a estar en otra, y pasamos después a otra. Y tenemos claramente que analizar cada circunstancia en particular y tomar nota de esas circunstancias, cuál es esa realidad y cómo nos debemos comportar frente a esa realidad, y entendiendo esa realidad, tomar
decisiones para nuestra vida, pero nuestra mirada no debería ser, o el consejo por lo menos no es, pensar, bueno, aguantá hasta salir de esa circunstancia, y entonces las cosas van a marchar mejor. Esa no es la mirada, porque cuando salgamos de esta, vamos a pasar a otra. ¿Y qué vamos a hacer cuando pasemos a otra circunstancia? ¿Cuál va a ser nuestra mirada? ¿Querer salir también de esa? No, la verdad es que la Biblia lo que nos muestra es que Dios nos ha capacitado, nos ha dado o nos da continuamente los recursos necesarios para atravesar cualquier circunstancia que estamos pasando. Y es dentro de esas circunstancias en la que, en el contexto en el que nos tenemos que mover como personas, como hijos de Dios, como cristianos, y yo quería compartir hoy, en particular con ustedes, pensando en esto, ¿no? Que cada circunstancia, siempre se dice esta frase, ¿no? Uno la puede ver a una crisis como una situación de problema o la puede ver en realidad como una oportunidad. Y justamente pensando en esto, en que una crisis como la que estamos atravesando y nos toca pasar es una circunstancia más y puede ser capitalizada como una oportunidad más, yo pensaba, bueno, ¿de qué manera deberíamos nosotros atravesar esta circunstancia para realmente ser aprobados por Dios y realmente pasarla bien? Realmente ser bienaventurados, que significa ser, vieron que la traducción más sencilla de bienaventurado es feliz, o algunos dicen 3 veces feliz, cuando en realidad no se limita a ser feliz, sino se amplifica eso a tener la aprobación y el beneplácito de Dios. Dios está aprobando una vida, por eso la vida de esa persona es bienaventurada, por eso se puede sentir realizado. Bueno, ¿cómo atravesar esta circunstancia? Era mi pregunta, de una manera que podamos ser bienaventurados, ser realmente bendecidos por Dios y ser aprobados por Dios. Y les decía dar un paso atrás, porque la verdad es que lo que vamos a compartir, creo yo, que no se limita a una circunstancia de cuarentena, como la que estamos viviendo, sino que se extrapola, digamos, se traslada a cualquier contexto que nos toca vivir. Porque la Biblia le da a los cristianos, le da a los hijos de Dios los elementos para poder atravesar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia puede ser atravesada por un cristiano si sigue los consejos que da la palabra de Dios. Y miren, yo pensaba en un pasaje que está en el libro de Juan, en el capítulo 13, unas palabras que dice el Señor Jesús, que entiendo que nos marca cuál es el rasgo distintivo de los hijos de Dios, cuál es el rasgo distintivo de los cristianos, que cristianos, como bien sabemos, no son los que viven en esta parte del mundo, no en Occidente. El Occidente es la cristiandad, el Oriente no. No se trata de eso, ser cristiano. Tampoco se trata de ser cristiano, de haber nacido en una familia cristiana. Tampoco se trata de ser cristiano el hecho de ir o asistir a una iglesia cristiana. Hoy tenemos que decir conectarse a Zoom cristiano. No se trata de eso ser cristiano. Escuchar música cristiana. No se trata de eso ser cristiano. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y como seguidores de Cristo, en la boca del Señor Jesús quedó plasmado cuál es el rasgo distintivo de los seguidores de Cristo, de los cristianos verdaderos, no los que llevan el título formal de cristiandad, sino los cristianos verdaderos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entiendo por este pasaje que si bien el Señor Jesús lo está hablando y orientando a al amor entre los discípulos, particularmente ellos son los que estaban escuchando estas palabras. Entiendo que este pasaje nos marca cuál es el rasgo distintivo de un seguidor de Cristo.
Y el rasgo distintivo de un seguidor de Cristo es una vida marcada por el amor. Yo les quiero compartir con ustedes 3 pasajes que hablan, que nos muestran realmente por qué, o que realzan este rasgo, esta característica del amor, y podemos entender por qué el Señor Jesús dijo lo que dijo. ¿Por qué un seguidor de Cristo se caracteriza por el amor? ¿Y por qué una vida caracterizada y marcada por el amor puede atravesar cualquier circunstancia de manera correcta, de manera aprobada, de manera bienaventurada? Miren, en primer lugar hay que destacar en qué contexto el Señor Jesús dijo esto. Y no es menor que el Señor Jesús haya dicho estas palabras, las tenemos acá, ¿no? Juan capítulo 13, se las habló a sus discípulos y se las dijo momentos antes de ir a la cruz. Son una de sus palabras finales. Antes de morir el Señor Jesús dijo una serie de cosas a los suyos como queriéndoles dejar las últimas instrucciones. Y creo que todos entendemos que cuando el Señor Jesús le dice estas palabras es porque les quería dejar un mensaje muy claro, muy grabado en sus mentes, porque Él se estaba yendo, porque ellos lo iban a ver morir, porque ellos iban a entrar en todo ese proceso que nosotros ya conocemos, el final de la historia, ¿no? Su muerte, luego su resurrección, luego la confirmación de ellos durante 40 días, luego la ascensión, y ahí empieza el gran ministerio de los apóstoles llevando el evangelio hasta lo último de la tierra, como termina el libro de los Hechos. Y estas palabras cobran cada vez más valor y más fuerza justamente por eso. El Señor Jesús les estaba mostrando el rumbo para realmente tener vidas que iban a ser victoriosas, que iban a ser vidas que iban a lograr aquel objetivo que Él quería que ellos llevaran adelante. Y fíjense, el Señor Jesús no les dice que el mundo va a conocer y ellos iban a caracterizarse como discípulos si hacían milagros, o si hacían prodigios y señales, o si tenían grandes sermones y discursos, o si lograban un montón de seguidores. No, el rasgo distintivo se reduce, si vale la expresión, a la presencia y la característica de vidas marcadas por el amor. La primera pregunta que quisiera que nos hagamos hoy es si esta es nuestra realidad como seguidores de Cristo. Quisiera pensar, y espero que así sea, que todos los que hoy estamos conectados acá seamos efectivamente seguidores de Cristo. Que hayamos tomado nuestra decisión de que seguir a Cristo es el único camino que en definitiva nos va a llevar al cielo, y es el único camino para tener vidas realmente con propósito acá en la tierra. Si esa fue nuestra decisión, nuestra característica debería ser una vida que se evidencia en amor. Y miren, lo primero que quisiera leer con ustedes está en Mateo. Mateo, aquel pasaje en el capítulo 22. Mateo capítulo 22. Dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando al Señor Jesús entonces le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Tal vez alguno pensaría que la respuesta iba a ser un poco esquiva del Señor, queriendo no escapar de alguna manera esa pregunta para no omitir ningún mandamiento. Si no, al Señor, en cambio, al Señor no le tembló la voz o el pulso en realmente decir cómo se resume la ley.
Y fíjense qué trascendencia tiene esto para nosotros, porque nosotros sabemos bien, ¿no?, que la ley que Dios le dio a su pueblo mostraba el carácter de Dios, y mostraba la voluntad de Dios, y mostraba la expectativa de Dios para con su pueblo. Y el Señor en estas palabras nos permite ver a nosotros, sin necesidad de recorrer absolutamente toda la ley, cuál es la expectativa, la voluntad y el carácter de Dios que espera de nosotros, de sus seguidores. Dos facetas que van de la mano, que no se pueden separar, que una no es más importante que la otra, sino que están entrelazadas, porque el Señor usó la palabra semejante. El segundo mandamiento es semejante al primero, o sea, los dos tienen una misma validez, una misma autoridad. Amar a Dios, y como dice la expresión del Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, todo nuestro ser involucrado en el amor a Dios, y en segundo lugar, amar al prójimo. Ahora, permítanme mencionar dos pasajes más para entender la dimensión que tiene esto del amor en la vida de alguien y luego llevarlo a nuestra realidad que nos toca vivir hoy. El segundo pasaje está en Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Si leyéramos desde el versículo 5 en adelante, ahí seguramente en sus Biblias ustedes tienen, lo mismo que en la mía, un título que alguien le puso que es La vida antigua y la nueva. Y vale la pena, y yo los invito a que luego, si quieren, en sus casas lo lean nuevamente, este pasaje, o en realidad lo lean, porque no lo vamos a leer, del 5 en adelante, viendo todo lo que Dios tiene para decir respecto de nuestra conducta justamente como seguidores de Cristo. Un montón de rasgos que nos van a hacer y nos van a ayudar a atravesar nuevamente, como decíamos recién, cualquier circunstancia. Pero cuando llega al versículo 14, resumiendo o englobando todo lo que venía diciendo atrás, termina diciendo, sobre todas estas cosas, o sea, sobre todas las cosas que acaba de decir, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor no es solamente, como si fuera poco, el mayor de los mandamientos, que engloba toda la ley y la resume y la contiene, sino que también, dice Pablo, es el vínculo perfecto. Y trayéndolo a nuestra realidad y pensando en esto de una vida familiar más acentuada incluso por la convivencia que nos toca vivir hoy, justamente nos interesa, me parece, entender de qué forma vincularnos, de qué forma relacionarnos para que la cosa camine, para que realmente tengamos buenos resultados y seamos realmente las familias que queremos ser y que Dios aprueba. Bueno, el único vínculo que permite esto es el vínculo del amor. Vidas caracterizadas por el amor. Todo lo que venía diciendo antes Pablo son distintas prendas en la vida de un cristiano. El armario, el ropero del cristiano se compone de un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas, cualquier ropa que te hayas puesto, cualquier otra prenda que te hayas puesto en tu conducta, Pablo dice, sobre todas las cosas, hay que ponerse el sobre todo del amor. Y ese tiene que ser el rasgo, porque ese es el vínculo perfecto, dice Pablo. Ahora miren, en tercer lugar, en 1 Corintios, en el capítulo 12, ustedes se acuerdan que 1 Corintios capítulo 13 es el pasaje por excelencia donde se habla de el amor, ¿no? Donde describe aquel amor que claramente es el amor divino, perfecto, y el que debemos nosotros aspirar también, porque justamente el primer rasgo del fruto del Espíritu, que nos habla Gálatas capítulo 5, es el amor. O sea que el Espíritu Santo produce en nosotros este fruto del amor también, con estas mismas características de 1 Corintios 13.
pero me interesa leer con ustedes 12:31 de 1 Corintios, porque ahí fíjense lo que dice. 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo viene de hablar de los dones espirituales. Todo el capítulo 12 es un gran tratamiento de parte de Pablo de los dones espirituales, porque acaba de hablar de cómo los miembros en el cuerpo, en la iglesia, interactúan entre sí, se necesitan entre sí, operan en conjunto para que el cuerpo, como dice Efesios capítulo 4, de manera coordinada pueda crecer, pueda moverse, pueda avanzar y pueda llegar a la plenitud de Cristo, a la expectativa de Cristo para su iglesia. Entonces son necesarios los dones espirituales. Son necesarias las capacidades que Dios da a su iglesia para que cada miembro, ocupando su rol, llevándole adelante su lugar, pueda hacer su función. Y cada miembro haciendo su función termina dando como resultado lo que Dios espera para su iglesia. Entonces Pablo concluye diciendo esto: bueno, procuren los dones mejores. O sea, lo mejor de lo mejor. Y todavía engloba todo esto y dice, yo les voy a mostrar por encima de todo esto un camino más excelente. Así que el rasgo distintivo del cristiano, que es el amor, no solamente es el gran mandamiento que engloba toda la ley y la expectativa de Dios dada en la ley, no solamente es el vínculo perfecto, sino que también es el camino más excelente. Es la mejor forma que podemos adoptar para nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente llegar, colmar la expectativa de Dios, estar completos. La madurez cristiana de la que nos habla la Biblia es no apunta a la perfección en el sentido de alguien que es intachable y que no se equivoca nunca, sino que se refiere a alguien que va adquiriendo lo necesario para estar completo. Y ese estar completo en Cristo se refiere a tener todos los elementos que nos permitan vivir bien, de acuerdo a su voluntad. Y el camino más excelente para lograr ese resultado, para llegar a ese punto, es el camino del amor. Miren, Romanos 5, ¿se acuerdan que nos dice, ¿no?, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? No es algo alcanzable por nosotros mismos, por ponernos las pilas y tratar de hacer lo mejor que podamos. Trayéndolo al contexto actual que estamos hablando, en la empresa en la que yo trabajo se está haciendo un montón de actividades, así por Zoom, ¿no? Todos conectados, actividades de parte de recursos humanos tratando de abonar esta realidad y ayudar a los empleados. Fantástico, ¿no? Todos los días a la mañana se hace una sesión, no sé si escucharon hablar alguna vez, de mindfulness. ¿Saben qué es eso? Es un tipo de meditación que te ayuda a enfocarte. Lo que buscan es que te enfoques para obtener mejores resultados. Obviamente las empresas buscan el bienestar de los empleados para que los empleados rindan lo que tienen que rendir, ¿no? Y se logren los resultados económicos que se tienen que lograr. Pero bueno, todos los días se propone esto, una sesión de mindfulness, meditación con alguien que te orienta, que te va diciendo cosas y te va llevando para que tu estado interior sea lo más productivo posible, que te puedas enfocar. El otro día propusieron una charla para padres que tienen chicos en cuarentena para saber cómo resolver, cómo dirimir esta cuestión y cómo hacer. Y todos los elementos que se aportan y que se ofrecen son elementos en un punto válidos, que vienen desde la psicología, ¿no? Que conociendo el comportamiento de las personas nos proponen estrategias, soluciones, maneras de encarar la cosa para lograr buenos resultados. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema? El tema es que no se llega al fondo de la cuestión, porque nosotros podemos hacer cambios de conducta.
cambios exteriores de conducta. Pero la verdad es que normalmente lo que ocurre con un cambio exterior de conducta es que dura un tiempo y después, blink, se va para abajo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene el problema. Porque el problema está en el corazón de las personas. Y eso nosotros lo conocemos por lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Dios pone la mirada no en las formas externas solamente, sino que a Él le interesa y nos muestra que el camino para una transformación que dé buenos resultados es interior, es en el corazón. Por eso les decía, Dios a los cristianos, en el momento que aceptamos la salvación, que creímos en Él, pedimos el perdón de los pecados y decidimos seguirlo, puso en nosotros el amor, en nuestros corazones, lo derramó, no lo puso en cuentagotas, lo derramó, y puso en nosotros el Espíritu Santo para que, tomando el control y dirigiéndonos, pueda dar el resultado que tiene que dar. El fruto del Espíritu en su primer rasgo es amor. Se tendría que ver en nosotros este rasgo. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto o en qué sentido esto de amar y realmente de manifestar amor me puede ayudar en este contexto en el que vivimos? ¿Cómo resuelve el amor en mi vida la crisis o la circunstancia que me toca atravesar? Sea esta pandemia, esta cuarentena, o sea cualquier otra en mi vida. ¿Por qué decimos esto? Bueno, miren, yo se los voy a resumir a 2 puntos, primero para no ser larguero, ¿no? Y segundo porque yo creo que se termina resumiendo en estos 2 puntos, que tienen que ver con las palabras del Señor que leíamos en Mateo. En primer lugar, el hecho de amar a Dios resuelve en nuestra vida cualquier perturbación mental que podamos llegar a tener. El hecho de amar a Dios va de la mano con nuestra confianza en Dios. Amar a Dios significa que nuestra mente se enfoca en Dios, que nuestro corazón adora a Dios, que todo nuestro ser, con la intensidad que el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestra fuerza, todo está orientado hacia Dios. Entonces posiciona a Dios en el lugar que tiene que tener. Y cuando una persona, digamos, cuando un cristiano pone a Dios en el lugar que tiene que tener, se simplifican un montón de cosas en nuestra vida, porque entendemos que Dios es soberano. En primer lugar, entendemos que Él permite las cosas que ocurren. Él es el que termina dando su visto bueno a que las cosas ocurran. Y la historia de Job es una historia de lo más elocuente en este sentido. A Job le pasaron un montón de cosas que no fueron obra de Dios directa, ¿se acuerdan? ¿Obra de quién fueron? De Satanás mismo. El diablo fue el que quiso hacer desastres en la vida de Dios, pero el diablo no pudo ir más allá de lo que Dios permitió. ¿Por qué? Porque el soberano no era el diablo sobre la vida de Job, el soberano siempre era Dios, que decía, hasta acá se llega y hasta acá no se avanza. Y un cristiano que ama a Dios, pone a Dios en ese lugar de autoridad que le corresponde, y eso se traduce en tranquilidad. Un cristiano que ama a Dios está tranquilo en que a Dios no lo agarran las crisis. Dios no entró en crisis. Dios no está en pandemia. Dios no está desesperado a ver cómo se resuelve esto. Dios no está a la expectativa de cuándo va a aparecer la vacuna. Dios está en control. Y un cristiano que ama a Dios está tranquilo porque su Dios, que lo salvó y que preserva su salvación, está al control. Un cristiano que ama a Dios no tiene ansiedad. Un cristiano que ama a Dios puede descansar a la noche y puede estar tranquilo en su mente de día. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en un Dios soberano que tiene control sobre todo. Y les decía que no resuelve solamente el problema de esta pandemia, sino que resuelve cualquier circunstancia. Si tu situación es una situación de enfermedad que está perturbando la vida familiar, tenemos que ser conscientes que si esa enfermedad llegó, es porque hubo alguien que permitió que llegara.
Y no se le escapó que pescaste esa enfermedad, sino que él estaba en control y sabía que eso ocurría. Y permitió en su soberanía que eso ocurriera. Y eso se traslada a una enfermedad, a la pérdida de un trabajo, a la situación que sea. Dios está siempre en control. Por eso un cristiano que ama a Dios y teme a Dios y guarda sus mandamientos puede estar 100% tranquilo. ¿Cuándo no se cumple del todo esto? Esto no se cumple del todo cuando nos la mandamos y pecamos. ¿Por qué? Porque cuando pecamos contra Dios, estamos expuestos a las consecuencias de nuestro pecado. Entonces no podemos decir, bueno, si Dios lo permitió, por algo será. Si pecamos fue una mala decisión nuestra. No fue un permiso de Dios el hecho que nosotros pequemos, sino que fue una voluntad nuestra contraria a su voluntad. Pero todo el resto de las situaciones que no escapan a ese permiso y esa autoridad de Dios sobre las cosas, permiten y trasladan en el cristiano tranquilidad. Tranquilidad. Nuestra vida, si se caracteriza por amar a Dios por sobre todas las cosas, se va a caracterizar obviamente por la obediencia y por lo tanto nos va a permitir vivir tranquilos. Una y otra vez la Biblia y en particular el Señor Jesús llamaba la atención de los que estaban con él preguntando ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué están en ansiosa inquietud? ¿Por qué están así intranquilos? Si hay un Dios en los cielos que está al control de todo. ¿Por qué? Ahora, en segundo lugar, y decíamos que el segundo mandamiento que el Señor Jesús habló era semejante al primero, o sea que tiene el mismo nivel de intensidad, el amor al prójimo también es aquel factor que nos permite a nosotros pasar, a atravesar esta circunstancia de pandemia, de cuarentena que nos toca atravesar, como cualquier otra en la vida. Y particularmente yendo al tema que nos llama hoy, en la vida familiar. El amor es lo que va a resolver cualquier situación familiar que esté ocurriendo. Y lo voy a repetir porque creo que no lo creemos del todo. El amor es lo que va a permitir resolver cualquier situación familiar que nos toque atravesar. ¿Se acuerdan esa frase que dice el libro de Proverbios y que se replica en el Nuevo Testamento también? El amor cubrirá, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Están todos muteados, no sé para qué pregunto. El amor cubrirá multitud de pecados. Nuestra vida, si bien ha sido regenerada, transformada, hemos recibido el nuevo nacimiento, somos nueva criatura en Cristo, tenemos las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas para un cristiano, es una realidad genial. Nos damos cuenta que seguimos conviviendo con un montón de dificultades en nosotros mismos, porque en este cuerpo en el que estamos, seguimos conviviendo con la vieja naturaleza. Levante la mano el que no. El mismo Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Así que lidiamos con un montón de cosas de la vieja naturaleza. Y permítame decirles que lidiamos con un montón de cosas de las viejas naturalezas de los que están al lado nuestro. En el caso de los cristianos, su vieja naturaleza. En el caso de los no cristianos, con los que también tenemos que convivir, con su naturaleza caída y como tal de pecado. Y frente a eso nos encontramos con un verdadero problema, porque el pecado trae problemas. La paga del pecado es muerte, y eso es cierto siempre. Muerte, según la Biblia, es separación, y en una familia, cuando hay pecado, hay separación, hay distanciamiento. En un matrimonio, cuando aparece el factor pecado, lo más probable es que se terminen divorciando. ¿Por qué? Porque o por el engaño, o por la falta de respeto, o por lo que sea, se termina introduciendo la muerte. En una familia, en una relación entre hijos y padres, si aparece el factor pecado, entonces los padres son injustos con sus hijos y los provocan a ira. Los hijos son desobedientes a sus padres y todas esas situaciones
terminan dando el resultado que trae siempre el pecado. La paga del pecado siempre es muerte. Así que tenemos que lidiar con el pecado en nuestras realidades interpersonales, cualquier realidad, esto también vale para la vida de iglesia, pero trayéndolo a nuestro tema de hoy, en nuestra vida familiar tenemos que lidiar con los pecados de los demás y con los pecados nuestros. Con esas reacciones, ese temperamento, esos ataques, esas respuestas, esas cuestiones que son tan difíciles de manejar y que, como decíamos hace un ratito, en este contexto en el que vivimos, algunas se vieron incrementadas y se notan más. Y cada vez el límite de tolerancia es más bajo y cada vez saltamos tal vez por cosas más pequeñas y cada vez tal vez la cosa se pone más tensa. ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución para eso? Si tu solución en tu mente es hoy que se termine esta pandemia, déjame decirte que eso no soluciona nada. Que se termine esta pandemia no soluciona ese problema. La solución para esos temas de convivencia, la solución para la vida familiar, está en darle el lugar al Espíritu Santo en tu vida para que se produzca el fruto del amor y que puedas amar a tu prójimo, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, como a vos mismo. Y cuando lo ames con esa intensidad, con la misma intensidad que decís amar a Dios, porque no pueden separarse, porque si decís amar a Dios, dice primera Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso y no ama tampoco a Dios entonces. Si decís amar a Dios y con la misma intensidad amás a tu prójimo, a ese cercano que tenés ahí, entonces ese amor va a cubrir multitud de pecados. ¿Sabes qué significa eso? No significa que te van a basurear y las cosas no se van a resolver. No, eso no hace el verdadero amor. El verdadero amor resuelve los temas, pero una vez resueltos los temas, se cubren. Se corre la cortinita, se cierra y ahí quedó. Y en la próxima discusión, el verdadero amor no corre la cortina y trae los temas antiguos de vuelta a la discusión. No, el verdadero amor deja la cortina cerrada, cubre multitud de pecados, supera situaciones. Por eso podemos decir que cuando existe el verdadero amor del que nos habla la Biblia, existe la posibilidad del perdón. Es bajo el único contexto que aparece la posibilidad del perdón. Y una familia en la que no se caracteriza el perdón como una realidad, donde no se perdona comúnmente, es una familia que es cuestión de tiempo. La bomba está haciendo clic, 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 clic y en cualquier momento explota. ¿Cómo solucionarlo? La solución no es ponete las pilas y amá. La solución es dale lugar a Dios para que obre en tu vida y se produzca el fruto. Y el fruto va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, genial, pero empieza por el amor. ¿Por qué? Porque es el gran mandamiento, porque es el vínculo perfecto y porque es el camino más excelente. La invitación así de simple, yo pensaba cuando preparaba esto y quería compartirlo con ustedes, para más de uno será simplificar algo tan complejo como la realidad y las conductas humanas, ¿no? ¿Son complejas? ¿Somos complejos? ¿Qué opinan? Yo creo que somos muy complejos. Me cuesta entender a los demás y me cuesta entenderme a mí un montón de veces. Así que imagínense, si a mí me cuesta entenderme a mí, ¿cómo a los demás les costará entenderme a mí? Bueno, eso significa ponerse en los pies del otro un poco, cuando estamos en esta realidad de convivencia, y tratar de pensar primero en el otro. Así como el amor a Dios se traduce en confianza en Él, el amor al prójimo se traduce, se ve, se evidencia en ayuda al otro. No es un concepto abstracto. No se trata de cuántas veces le decís te amo a tu esposa o te amo a tu esposo, aunque está bien decirlo, ¿eh? No.
Si lo decimos, genial, hay que decirlo, hay que expresarlo, pero a veces pareciera que las palabras van por un lado y los hechos van por otro. Entonces, ¿dónde se ve el verdadero amor? El verdadero amor se ve en la ayuda, el verdadero amor se ve en la entrega. ¿Cuándo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Cuando Jesús murió por nosotros. Lo dice Romanos 5:8. Y lo dice la gran obra de amor. Dios mostró su amor, se evidenció su amor, en que hizo algo por nosotros. Nuestro amor hacia Dios, la única forma que se vea es en nuestro amor hacia el prójimo. La única forma en que se vea es en nuestra ayuda al otro. Nuestra ayuda en silencios, nuestra ayuda en palabras correctas, nuestra ayuda en hacer cosas evidentes, nuestra ayuda en esforzarnos para contribuir a la vida familiar, nuestra ayuda en ponernos en el lugar del otro y entender al otro antes de reclamar nuestros derechos, antes de decir vos tenés que pensar en nosotros. Y para terminar pensaba en cómo el Señor Jesús lo expresó. El Señor Jesús dijo en que se amen los unos a los otros, porque ese es el camino del amor. Es desde los unos, desde uno, hacia el otro. Este mensaje sería un desastre si alguno se va de este Zoom pensando en que tenemos que reclamar amor de los demás. Vos me tenés que amar. Sería un desastre, sería no haber entendido nada. El llamado de Dios es a nosotros mismos, vernos a nosotros y al margen de lo que hagan los demás, nosotros ponernos la camiseta del amor y decir, yo soy un seguidor de Cristo, me voy a caracterizar por el amor. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Y mis prójimos hoy son los tan cercanos como los que están en casa. A veces es más fácil mostrar amor a gente más distante, más necesitada, que la vemos con otros recursos, que necesitan nuestra ayuda, que mostrar amor con los que nos conocen en calzoncillo, en camiseta, bien cerquita en casa. Y ahí, empieza por ahí. Empieza por ahí, empieza en casa, nuestra manifestación del amor. Termino compartiendo, hermanos, el último versículo, 1 Corintios 16, 14. Dice esta expresión, 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta tendría que ser nuestra premisa, nuestro lema como seguidores de Cristo que somos. Nuestra vida caracterizada por el amor, sobre todas las cosas. Todo lo demás viene después. Y esa va a ser la forma en que Dios apruebe nuestra actualidad, que nos vaya bien como familia, porque seguramente si el amor aparece como factor distintivo en nuestra familia, nos va a ir bien como familia. Y nos va a permitir atravesar no solo esta realidad, sino cualquier realidad, porque este es el factor distintivo de los cristianos en cualquier contexto. Los cristianos de la primera hora se caracterizaron por esto. ¿Cuál era su crisis? Su crisis era el martirio, el peligro, la persecución, y ellos se caracterizaron igual por esto. Que sea nuestro rasgo. Ojalá que nos conozcan todos, dentro de casa y fuera de casa, por este rasgo distintivo, por el amor en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.